Bienvenidos al teórico virtual sobre los fundamentos anatómicos del accidente cerebrovascular o ACV. Los objetivos de esta presentación son definir ACV y clasificarlo, para lograr un contexto básico de la patología. Describir la vascularización topográfica del cerebro, principalmente de los territorios vasculares de las arterias cerebrales. Y hacer un correlato anatómico de las manifestaciones clínicas del ACV para relacionar la anatomía vascular descripta con las áreas funcionales afectadas. Se llama ACV a la interrupción del flujo sanguíneo o isquemia de una porción del cerebro. Esta hipoperfusión puede inducir a déficits neurológicos tanto transitorios como el accidente isquémico transitorio, como permanentes. La causa más común de isquemia es el bloqueo del flujo arterial o ACV isquémico. Se puede dar por procesos trombóticos cuando una lesión en una arteria previamente enferma termina generando una respuesta en la cual se ocluye su luz, formando un coágulo, o embólico, en donde se desprende una porción de placa de ateroma de la pared de una arteria distante, frecuentemente las arterias carótidas, o un coágulo circulante que proviene del corazón hacia el torrente sanguíneo, que termina impactando en un vaso cerebral. La magnitud del daño también va a depender del tiempo de evolución de la isquemia. En la medida en que la oclusión persista, el daño será mayor y con menos probabilidad de ser reversible. También es importante el calibre de los vasos involucrados. En caso de oclusiones de grandes troncos arteriales, se producen infartos territoriales grandes con el compromiso de las áreas funcionales correspondientes a esa arteria. Por el contrario, la oclusión de vasos de menor calibre genera infartos pequeños, generalmente con síntomas focales, y además se pueden generar infartos de territorios limítrofes, dejando sin irrigación las áreas que dividen distintas regiones vasculares. El ACV hemorrágico ocurre como consecuencia de la ruptura de un vaso cerebral en el contexto de un estado hipertensivo o una patología preexistente como un aneurisma cerebral, o sea, una dilatación patológica de la pared de la arteria. Un síntoma muy frecuente es el dolor de cabeza o cefalea intensa, seguida por un déficit neurológico rápidamente progresivo que, en casos severos, puede llegar hasta la pérdida de la conciencia. La sangre arterial llega al cerebro por dos sistemas, uno anterior o carotídeo y otro posterior o vértebro-basilar. Se unen ambos sistemas conformando el círculo arterial cerebral o polígono de Willis, el cual va a enviar ramas centrales que irrigan la sustancia blanca subcortical y los núcleos de la base, y ramas corticales que van a hacer la arteria cerebral anterior, media y posterior. En rojo se ve el territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior, principalmente en relación a la cara medial del cerebro y la parte más interna de la convexidad. En azul, la arteria cerebral media abarca la mayor parte de la cara lateral y en verde la cerebral posterior, que se encarga principalmente del lóbulo occipital. A la hora de pensar las consecuencias funcionales de una obstrucción en el flujo de alguna de estas arterias, es necesario reconocer las áreas cerebrales irrigadas por dicha arteria y las funciones que cumplen. A continuación mencionaremos algunos casos solo para ejemplificar el compromiso de cada arteria cerebral más relevante. La arteria cerebral media se encarga de irrigar a nivel cortical la mayor parte de las circunvoluciones frontal ascendente, correspondiente al área motora primaria, y circunvolución parietal ascendente o área sensitiva primaria. Si tenemos en cuenta la distribución somatotópica de las neuronas en estas áreas, o sea, la representación del cuerpo a nivel de las mismas, la arteria cerebral media se encargaría de todo el cuerpo exceptuando pierna y pie, que corresponde a la cerebral anterior. Otra área cortical que se encarga de irrigar es el área de Broca o área motora de la palabra. En cuanto a la irrigación profunda, cabe destacar que envía ramos perforantes hacia los núcleos de la base y sustancia blanca subcortical, por lo que una lesión más proximal involucraría manifestaciones tanto de afectación cortical como profunda, como es el caso de una ACV a nivel de M1, que es la primera porción de la arteria cerebral media hasta la salida de la misma por la cisura lateral.
La clínica de esta lesión será la afectación de todo lo dicho anteriormente. Por un lado, ocasionará una disminución en la fuerza o paresia, que en caso de ser total se llamaría plejía, en la mitad del cuerpo contralateral a la lesión. Recuerden que las fibras se van a decusar. Si fuese solamente cortical no involucraría la pierna y pie, pero como irriga también los núcleos basales, que tienen una función relacionada con el movimiento, los miembros inferiores están involucrados y se evidencia una afectación al caminar llamada marcha en guadaña, debiendo hacer un movimiento de circunducción al caminar con el brazo y la muñeca flexionados, por acción de la vía rubroespinal, que sin la inhibición cortical queda liberada para cumplir su función, evidenciándose en la falta del balanceo del brazo al caminar. En el mismo territorio se verá disminuida la sensibilidad en la piel o hemiparestesia por la corteza sensitiva primaria. Y en caso de que el hemisferio comprometido sea el dominante, se acompañará de dificultades en el habla o afasia motora al estar involucrada el área de Broca. Como se dijo previamente, la arteria cerebral anterior irriga la porción medial de la convexidad. La relación somatotópica ubicada en la corteza motora primaria correspondería al miembro inferior distal a la rodilla, por lo que una lesión en esta área se manifestaría con una hemiparesia contralateral, principalmente afectando los miembros inferiores y no los superiores, como ocurre con la cerebral media. Por último, la oclusión en la arteria cerebral posterior generaría un compromiso del pedúnculo cerebral, tálamo, parte del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Este se encarga del sentido de la visión, por lo que un signo característico de una oclusión distal de esta arteria se relacionaría con alteraciones en el campo visual, como es la hemianopsia homónima contralateral, en la cual se ve afectada la mitad del campo.